Hola, me llamo Miguelito y hoy yo voy a hablar de una película muy popular de los jóvenes de México y un clásico del cine mexicano. La película se llama Y tu mamá también y es dirigida por Alfonso Cuarón. Esta película tuvo mucho éxito en los cines de México y por eso es obvio que es entretenido y interesante. Pero yo elegí esta película porque la historia es única y filosófica y trata de la pérdida de inocencia en los jóvenes. Y por eso yo creía que esta película sería perfecta para demostrar las diferencias culturales entre los Estados Unidos y México. Después de ver la película, la me gusta absolutamente, pero es muy raro y extraño y es mejor que lo que yo esperaba, pero yo no esperaba nada como la es. Porque en los Estados Unidos las películas, los cuentos en general de la pérdida de inocencia son cómicos y alegres, pero esta película no es. Es filosófica y es un poco triste. Yo definiría esta película como sí brillante y única y interesante, pero también un poco grave. La película trata de dos amigos, amigos mejores, que se llaman Julio y Tenoch. Y los dos amigos siempre están juntos. Ambos fuman marihuana, el veterano, y pasan tiempo todo el día. Y entonces ellos conocen a una mujer que ella tiene 24 años más o menos en una boda de- del primo de Tenoch. Y ellos quieren impresionar a ella y por eso ellos le invitan a una playa celestial de viaje por carretera, um, pero la playa no existe. La mujer se llama Luisa y ella quiere viajar con ellos. Y entonces ellos viajan por carretera a la playa que no existe. Y durante que estaban viajando, los hombres descubrieron que los dos han tenido relaciones sexuales con la novia de la otra. Y por eso estaban peleando muy violentamente. Pero con la ayuda de Luisa, ellos se compusieron y inmediatamente ellos encontraron a la playa que no debería existir, la playa del cielo, un paraíso. Ellos pasaban 2 días en la playa, pero cuando los va a volver a la Ciudad de México, Luisa dijo que ella no va a volver. Ella quiere quedar en la playa con una familia que vive también en la playa permanentemente. Si a los hombres vuelven a la ciudad y un año próximo ellos descubrieron que Luisa se murió. Ella tenía cáncer durante todo el viaje y ella supo también, claro, ella supo, pero ella no dijo de nada a los hombres. Después de eso, la película dijo que, ah, dijo que los hombres que estaban siempre juntos, los mejores de amigos, ahora se han separado. Y después de eso, no se ven y es el fin de la película. La película transcurre en la Ciudad de México en 1999 y es un clásico de la década de los 90. No hay un protagonista porque los tres son verdaderos, completamente los personajes principales. No hay un personaje principal, los tres son principales, toda la película. Y por eso, como yo dije, es una película muy única. Los tres personajes son Julio y Tenoch, que son de la Ciudad de México y son los amigos mejores.
Y también la otra es Luisa, la mujer que era de España. Mi personaje favorito es Luisa porque ella es un alma libre y ella quiere explorar y viajar. Y también cuando los hombres estaban peleando y argumentando, ella le dijeron lo que es importante, su amistad. Mi escena favorita es cuando ellos llegaron a la playa que no debería existir, porque ellos encontraron a esta playa que es hermosa y se llama la Boca del Cielo. Y ellos estaban sorprendidos y inmediatamente completamente paraíso. La escena final es la parte que menos me gusta porque es muy chocante y potente y es terminado. Es todo, es el fin. Y por eso no me gusta. El final es muy extraño y también es un poco frustrante. Pero después del final es claro por qué ella fue con ellos en el viaje y por qué ella no volvió con ellos a la Ciudad de México. Y es extraño, sí, pero es potente y es un final perfecto para esta película.